Bueno, entonces la semana pasada, el sábado, habíamos quedado en el calor específico. Habíamos quedado en calor específico eh, para la molécula, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos quedado básicamente que nosotros podríamos corregir la parte vibracional, ¿cierto? Del calor específico, la parte cuántica. Es la contribución vibracional. La contribución vibracional, entonces quedaba como algo así, ¿sí o no? Bueno, C, quantum mecánico vibracional, entonces habíamos dicho que era teta, característico para las vibraciones sobre la temperatura al cuadrado, que multiplicaba I a la menos teta vibracional, que es una temperatura característica sobre la temperatura, dividido 1 menos E a la menos teta vibracional sobre T todo al cuadrado. Habíamos dicho que esta corrección cuántica simplemente corregía las discrepancias a temperatura cero, ¿cierto? Es que a temperatura cero cualquier contribución al calor específico debe ser cero. Muy bien. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros habíamos obtenido el día sábado, ¿cierto? Entonces, at T to zero, el calor específico, la contribución vibracional también tiende a cero. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando con la mecánica estadística cuántica. Digamos que sucedan este tipo de situaciones, ¿sí o no? Eh, listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que la componente rotacional, naturalmente la componente rotacional tiene que ver con el momento angular, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho en la clase pasada? Clásicamente, H subclásica rotacional es igual al momento angular al cuadrado sobre dos veces el momento de inercia, ¿cierto? Ahora, en mecánica cuántica, Jesse, recuerde que nosotros habíamos estudiado lo siguiente. El problema de autovalores del momento angular, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que el operador momento angular al cuadrado y cualquier componente, ¿cierto? Cualquiera de sus componentes son compatibles, es decir, su conmutador es igual a cero. Esto también se cumple para el momento angular, para el momento angular total J, con cualquiera de sus componentes son eh, básicamente compatibles y también para el momento angular spin. Entonces procedemos a la demostración con el momento angular spin para spin un medio, que esto es relativamente sencillo. Para S igual a un medio, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que, por ejemplo, SI, el conmutador entre SI y SJ,
es igual al conmutador entre h barra medios y sigma i, h barra medios y sigma j. Esto es igual a h barra al cuadrado sobre 4, sigma i, sigma j, ¿sí o no? Y nos queda esto es h barra al cuadrado sobre 4, factor de sigma i, sigma j menos sigma j, sigma i, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y sabemos que sigma y sigma j viene dada por delta ij, que es el delta más i por el tensor de Levi-Civita ijk sigma k, menos, entonces acá cambio j por esto, sería delta ji, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Más i por eijk, ¿cierto? Y por sigma k. Bueno, como acá cambio j por i, entonces esto realmente es Levi-Civita ji, ¿sí o no? Entonces h barra al cuadrado sobre 4. Esto delta ij se va con delta ji porque son tensores simétricos. Esto queda 2 veces i. A ver, esto más despacio que usted no me va a perder. Este de acá, como es un tensor antisimétrico, esto es menos e i j k. Entonces, menos por menos damos, ya que esto queda 2 i e i j k sigma k. Este se va con un 4 acá, esto queda i h barra. Entonces esto quedaría h barra al cuadrado sobre 2. Coloco un h barra acá al frente. Coloco e, i, j, k. Y acá un h barra medios por sigma k. Y esto no es otra cosa que el operador spin sk, ¿cierto? Para spin un medio. O sea que esto es igual a i h barra por e, i, j, k por sk. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que el conmutador entre si y sj es igual a ih barra EIJKSK, ¿cierto? Entonces, entre componentes del operador spin no hay compatibilidad. Más sin embargo, entonces, revisemos entre las componentes, entre el operador spin al cuadrado y algunas de sus componentes. Ahora, consideremos lo siguiente. Bueno, y a ver. Entonces, el operador spin al cuadrado con alguna de sus componentes, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, ¿cómo diría esto? Esto sería, por ejemplo, sx cuadrado más sy cuadrado más sz cuadrado con si, ¿sí o no? Otra forma de hacer esto es decir que esto es la suma desde j igual a 1 hasta 3 de sj al cuadrado con si. Saco la suma del conmutador y esto me queda el conmutador entre sj al cuadrado y si, ¿sí o no? Entonces la suma desde j igual a 1 hasta 3 de, entonces esto sería sj, si yo utilizo las propiedades de los conmutadores, que multiplica el conmutador entre sj y si, más el conmutador entre sj y si por sj, ¿cierto? Qué pena, profe. Buenas tardes. Dime. Profe, qué pena interrumpirlo así. Es que estoy en clase con Hernán, pero me iba a meter justo cuando usted me metiera para felicitarlo personalmente. Pues feliz cumpleaños, profesor. Ah, muchas gracias, Joan. Muy amable. Sí, 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 que la pase muy bien hoy. Felices 36. Y, profe, le mando el detalle esta 37. semana. Ah, ¿Treinta y listo. cinco? ¿Apenas cumple 35? No, 37, Ah, 37. 37, voy para 37. Dices 37.
Esta semana le mando detalle y ahí también va de parte de Sierra una parte. Ah, bueno, muchas gracias, chicos. Muy Listo, amables bien. los dos. Listo. ¿Ya Entonces, presentó el post? no, mañana a las 2. Ah, es mañana a las 2. Ah, bueno, Ajá. listo. Cuadramos para ver si podemos entrar un ratico. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Lo dejo que estoy con Hernán en clase. Listo, hágale. Dale, Todo hasta bien. luego. Chao. Chao. Un segundo, yo sí. Vale. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos la suma desde j igual a 1 hasta 3 de... Bueno, ¿qué es esto, Yesid? Esto es, entonces acabamos de ver que esto es IH barra E, va primero J, entonces esto es J I K, ¿cierto? Por ese K, ¿sí o no? Y esto es, entonces esto acá es IH barra E, J, I, K por S, K, ¿cierto? O sea que esto es, a ver, queda IH barra, esto queda E, J, I, K, ¿cierto? S, J, S, K más IH barra E, J, I, K, S, K, S, J, ¿cierto? Muy bien. Como esas son variables mudas J y K, entonces usted simplemente puede intercambiar esto. Diga, por ejemplo, que esto es igual a la suma desde J igual a 1 hasta 3 de IH barra EJIK SJSK, ¿cierto? Más IH barra. Cambie K por JK. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda E, K y J. Como esto es una permutación anticíclica, entonces esto es sencillamente un menos E, J y K, ¿cierto? Por S, J, S, K. O sea que esto queda igual, pero con un signo menos, esto da cero. O sea que S al cuadrado con cualquiera de sus componentes es igual a cero. Por lo tanto, S al cuadrado y SJ son compatibles, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de acá, Yesid? Cualquiera de estos operadores momento angular que son generadores de rotación, ¿cierto? Y que tienen una simetría de invarianza rotacional asociada, pues, hombre, cumplen con esta propiedad que J al cuadrado actuando sobre un ket de J M es igual a ver, H barra al cuadrado J, que multiplica J más uno por el ket de J, M, ¿cierto? Y que, por ejemplo, una de sus componentes, por ejemplo, JZ actuando sobre J, M, el ket es igual a H barra por M por el ket de J, M. Eso significa que J cuadrado y JZ, por ser compatibles, tienen autovectores simultáneos, ¿cierto? Un autovector. Y, y, a ver, listo. Bueno, un segundo.
A ver. Segundo. Listo. Mm, para el momento angular orbital, Yesid, para el momento angular orbital, es que tenemos acá, tenemos lo siguiente, tenemos que el operador L al cuadrado actuando sobre el ket de L, M es igual a h barra al cuadrado por L que multiplica L más 1, entonces, que es el número cuántico que proviene de la ecuación de armónicos esféricos, ¿sí o no? Esto actuando sobre el ket de L, M, ¿cierto? Y a su vez, LZ por el ket de L, M es igual a h barra por M por el ket de L, M, ¿sí o no? Y bueno, entonces, básicamente que lo que nosotros hacemos acá en el tratamiento de mecánica estadística para la parte rotacional del gas diatómico es que para ir de clásica cuántica reemplazamos a L al cuadrado por su autovalor, ¿sí o no? O sea, reemplazamos a L al cuadrado por h barra al cuadrado de L por L más 1. Entonces así obtenemos que H quantum mecánico para las rotaciones es h barra al cuadrado que multiplica L por L más 1 eh, mm, sobre 2i, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es el hamiltoniano o los valores materiales del hamiltoniano en una base particular. Ahora, una cosa importante, nosotros calculamos, cuando nosotros vamos a calcular la función de partición, la tenemos que ponderar por el número de estados, por el número de estados con una determinada energía. ¿Cuántos estados tienen una determinada energía? Entonces, 2L más 1. Es el nivel, se llama degeneracy factor, ¿cierto? Entonces, el degeneracy factor es lo siguiente. ¿Cuántos valores de L o cuántos valores de M más bien voy a tener yo acá? ¿Cuántos valores de momento magnético orbital voy a tener yo? Recuerde que M decir es menos L menos 1, ¿cierto? Hasta menos 2 menos 1 0 1 2
L menos 1, L. Entonces, por ejemplo, es decir, vea, ejemplo. Para L igual a 2, nosotros teníamos que M sub L era quien era menos 2, menos 1, 0, 2, 1, ¿sí o no? Para L igual a 3, tenemos ML igual a eh, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Miren, vean, camelea otra vez para que 2 y lleve 3. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ve, yo no estoy conectado desde el computador y voy a ver si Jessy estaba a foco. Y no, no vi porque no estaba conectado. Jessy está a foco o está despierto. Yo despierto. El del foco no soy yo. Es Osman. Ese mero. A ver, bueno, muy bien. Entonces, por eso para la función de partición yo quiero sumar sobre todas las posibles configuraciones, entonces tengo que sumar sobre el factor de degeneración, ¿cierto? Entonces, factor de degeneración. Entonces, D de L es igual a 2L más 1. Vea, por acá hay L valores, por acá hay otros L valores. Si usted cuenta el 0, da 2L más 1, ¿cierto? O sea que la función de partición quantum mecánico para las rotaciones, entonces queda como la suma desde L igual a 0 hasta más infinito de 2L más 1 por E a la menos beta H barra cuadrado por L más 1 sobre 2i. Acá es donde decía Camilo, entonces que uno tiene que hacer un pequeño truquito de salón. Vamos a mirar a ver cuál es el límite de alta temperatura de esto. Entonces, high temperature limit, ¿cierto? ¿Eso cuándo es? Es decir, si el límite cuando la temperatura tiende a infinito, por ejemplo, de beta, que es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre k sub bt, esto tiende a cero. Entonces, beta tiende a cero en este límite, ¿cierto? Bueno, entonces acá el número de estados es incrementalmente grande, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Sí, yo no puedo hacer esto. Sustitución. X igual a L por L más 1, ¿cierto? Eso significa que diferencial de X es igual a esto, ¿cómo queda? Esto queda L al cuadrado, queda 2L más L, o sea que esto queda 2L más 1, ¿cierto? Por diferencial de L. Muy bien. Entonces acá, básicamente que esta parte 2L más 1 de L está acá en esta sumatoria en el límite cuando beta es muy pequeño, ¿sí o no? Así queda lo siguiente. Debo transformar la función de partición mecánica cuántica para las rotaciones, que es igual a la suma desde L igual a 0 hasta más infinito de 2L más 1 por E a la menos beta H barra al cuadrado de L por L más 1 sobre 2I. ¿Cierto? ¿Esto cómo transforma? Esto transforma a la integral de 0 a más infinito, ¿cierto? De E a la menos beta H barra al cuadrado de X, ¿cierto? Sobre 2I por dx. Y pues naturalmente esta vaina, integrar esto sí es pues excesivamente elemental, ¿sí o no? Se puede verificar que esto es 2 veces el momento de inercia sobre beta h barra al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces,
acá hay un problema. ¿Cuál es el problema con esta predicción? ¿Sí o no? Si nosotros le sacamos el logaritmo natural a este chisme de acá, entonces veremos a ver. Logaritmo natural de z quantum mecánico rotacional es igual al logaritmo natural de 2i sobre beta h barra al cuadrado, ¿cierto? Y si aún más, dime. Eso de la derecha es la solución de la integral. Sí, exactamente. No haría falta el negativo. No, porque usted va de cero a infinito. Ah, ya. Entonces en infinito es cero y en cero es uno. Y con el menos de cancela, ¿sí me entiende? Sí, sí, ya lo vi. Gracias. Y como una función de partición, es decir, no puede ser negativa. Entonces esto es menos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. Entonces menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de ¿quién? De 2i sobre beta h barra al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo da esto? Esto da igual a la derivada del logaritmo sobre el argumento. Esto es menos, ¿cuál es la derivada del argumento? 2i sobre beta cuadrado h barra cuadrado con un menos acá. Argumento es 2i sobre beta h barra al cuadrado. Se va 2i con 2i h barra al cuadrado con h barra al cuadrado. Y esto simplemente queda igual a 1 sobre beta. Y esto es k sub b por t. ¿Sí o no? Entonces la contribución, ¿cierto? Muy bien. Ahora, eh, esto es a temperaturas altas, Yesid. Entonces, básicamente, que esto a temperaturas altas me da la misma contribución que nosotros obtuvimos en el límite clásico y me da la misma contribución. Recuerde que en el límite clásico era 3 medios de K sub BT. Esto coordenadas de centro de masa, ¿sí o no? O sea, la componente vibracional más K sub BT de la componente rotacional, ¿cierto? Que esa es la que acabé de obtener acá, ¿cierto? Más K sub BT de la componente vibracional, más el potencial. Esta es la energía, pero naturalmente como el potencial no depende de la temperatura, no contribuye al calor específico y esta parte de acá, es decir, nos viene a dar 7 medios de K sub BT, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esta predicción? Naturalmente que nosotros obtenemos a altas temperaturas lo que queríamos obtener, pero ¿qué pasa a bajas temperaturas, cierto? Cuando bajamos la temperatura, hay algunos grados de libertad que se congelan y entonces naturalmente nosotros tenemos que introducir algunas correcciones, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, que el punto ahí. Nosotros la clase pasada hicimos algunas cositas. Yo reviso una cosa. Bueno, muy bien. Pero no la hicimos con mucho detalle, ¿cierto? Entonces, por la premura de la situación, yo voy a hacer esto. Lo voy a hacer para el caso de eh, del calor específico del sólido, pero para el calor específico de este gas diatómico no lo voy a hacer. Listo. El tratamiento es igual, es exactamente igual, ¿cierto? Entonces, no miremos para la vibración levemente. O sea, ¿cómo sería si yo quisiera, por ejemplo, corregir la vibración como nosotros lo hicimos en estos días? ¿Sí o no? Habría que partir del hecho de que el modelo armónico clásico, digamos, ya no está funcionando, ¿sí o no? Y tendríamos que hacer alguna otra cosa, ¿cierto? Pero yo miro a ver qué podemos hacer acá, que no se nos salga como mucho de las manos esta vuelta. Hacer algo que podamos hacer en parboliones, pues. Sí, como llegar a la ecuación a la que llegamos la clase pasada, por ejemplo. Ese podría ser un buen comienzo, ¿sí o no? Entonces, como la ley de radiación de cuerpo negro, entonces nosotros ¿qué teníamos? Teníamos que un hamiltoniano clásico, H clásico, lo podíamos escribir como
P al cuadrado sobre 2m más 1/2 de m omega cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Nosotros cuantizamos este hamiltoniano, entonces nosotros introducimos unas variables a, esto es igual a mh barra, perdón, m omega sobre 2h barra factor de x más ip sobre m omega, ¿cierto? Y esto usted lo sabe, Jessy, ¿sí o no? Sobre 2h barra x, naturalmente acá menos ip, porque este es el adjunto conjugado de a. Y entonces usted puede expresar ahora cuánticamente el hamiltoniano de la siguiente forma. Usted puede decir que el hamiltoniano cuántico básicamente es igual a daga por a, ¿cierto? Más 1/2 por h barra omega, ¿cierto? Y si usted esto lo aplica sobre un estado que sea autoestado hamiltoniano, esto le va a dar h barra omega que multiplica a n más 1/2, y entonces esto es lo que nosotros conocemos como la autoenergía del operador hamiltoniano para un oscilador armónico, ¿cierto? Utilizamos esa autoenergía en la función de partición. Entonces aquí vamos. Grabemos esto porque esto ya está que estalla. Bueno, muy bien. A ver. Entonces, guardemos acá. Listo. Guardemos acá y copiemos otro. Quantum Statistical Mechanics. Motivación. Entonces, ¿qué tenemos, Yesid? Autoenergía del condenado hamiltoniano, ¿sí o no? H barra omega que multiplica a n más 1/2. Entonces, n igual a 0, 1, 2, hasta lo que usted quiera, pues. Entonces, escribimos función de partición como función de beta. Entonces, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta de n. Esto yo no lo hice el sábado, ¿cierto? Porque el sábado tenía como sueño. No, mentiras. Sino que quería llegar naturalmente a la observación del calor específico, pues, ¿cierto? Buenas tardes. Entonces, ¿qué? ¿Bien o no? Bien, pero no tan bien como usted, me imagino. Ja, mejor dicho, ¿cómo fuera eso? No, no he visto, no me ha llegado el regalo que usted me envió, No, se lo envié hace poquito, se lo envié hoy hace como 2 horas, de hecho. pero es que hace 2 horas, o sea que llega por ahí en 2 horas. No hay como 4 horas de aquí a Cali, pues. No, no creo. Eso de tomado tiempo, pero en estos días le llega. Yo me las pensaba estrenar ahorita. Pero lo que pasa es que el sábado fui y ya estaba cerrado. O el domingo, no recuerdo. Entonces que ya estaba cerrado. Creí que cerraban a las 4 y cerraban a las 2. Yo le mostré a un amigo, todo emocionado, y me dicen, es que, uy, ya sabe lo lámpara que es usted.
Hubiera dicho es que es la explicación más de calor. Ah, sí, no, no, pero lo que pasa es, no, pero es que hay muchas explicaciones muy finas. Por ejemplo, la de temperatura que le hace Marina Sella es violenta. Así fue como yo aprendí temperatura antes de entrar a la universidad, pues, siquiera antes de entrar al bachillerato. No, pues ni eso, o sea, la serie per se es muy buena. Y están calidosas las camisas. No, están muy bacanas. Y además esa vaina a mí me gusta mucho. A mí no me dejaban tener eso cuando era chiquito, entonces voy a aprovechar ahora y me lo voy a poner todos los días. Claro, las luces. Oiga, Cami, mañana es el póster, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, yo estoy pendiente a ver si puedo entrar, listo. Ok, ese Gather Town les quedó muy lámpara. Ah, sí, Muy- Sí. quedó mejor el de nosotros, No. El de ellos está muy profesional. ¿verdad? Sí. No, pues no se puede comparar. Se nota Ah, pucha. que tiene mucha experiencia haciendo eso. ¿Por qué? ¿Qué hicieron, pues? No, eso está, o sea, es muy estético y está muy bien organizado y también uno accede a las charlas a través de eso. Si quiere también uno, ¿no? Pues que también hay un link. No, pero qué pereza. A mí de pronto la charla que me pareció chévere, esa de Yalos Morilla, yo no conozco a ese man. Y yo a todos los que trabajan Yalos Morilla los conozco. ¿Quién sabe quién será ese pelado? Pero pues, trate de ir a esa Es hindú, charla. ¿cierto? Sí, exactamente. Eso es lo que me da desconfianza. Trate de ir a esa charla y me cuenta cómo es. Y mañana miro a ver si entonces me queda tiempo entre clase y clase para asistir al póster. Listo, Juan. Ok, profesor. Listo. Entonces, bueno, Jessy, reemplazo autovalor del hamiltoniano del oscilador armónico. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo me queda esto? Esto me queda la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega medios por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega n. Eso es una serie. Uy, 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 Juan David, ¿qué pasó acá? Un segundo, chicos. Estaba pegando la camiseta de los caballeros del zodiaco y se fueron las luces. Disque de sumatorias. Ya me está pegando algunas mañas de mis estudiantes. A ver, e a la menos beta h barra omega n, serie geométrica, o sea que esto sea la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. Multiplico acá, es decir, arriba y abajo. Puedo multiplicar, digamos, para quitarme esto de acá. Puedo multiplicar. Si yo quisiera, pues, o sea, si yo quisiera, puedo dejar así, ¿cierto? Pero recuerda que siempre que yo multiplico arriba y abajo por h barra omega, obtengo voce Einstein. Y entonces es interesante, yo saber, entonces esto me queda e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega por e a la beta h barra omega sobre e a la beta h barra omega. Es interesante simplemente ver que esto queda acá e a la beta h barra omega medios por la función de distribución de Bose-Einstein. Entonces, esta es la primera vez que acá en el curso de mecánica estadística nosotros nos cruzamos con una función de distribución de estadística cuántica, ¿cierto? Bose-Einstein de h barra omega es igual a 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? Mi primer distribución de estadística cuántica, pero yo prefiero para calcular la energía media, prefiero trabajar con esta de acá, ¿cierto? Entonces digo, energía media de la vibracional del gas diatómico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la menos derivada de la generadora de acumulantes con respecto a beta, y esto es menos derivada con respecto a beta, ¿cierto? De logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios, ¿cierto? Por 1 menos e a la menos beta h barra omega a la menos 1, ¿sí o no? Logaritmo natural. Entonces, ¿cómo queda esto? Se queda menos derivada con respecto a beta. Bajo ese de acá y me queda menos beta. Uy, quieto.
queda menos h barra omega medios, ¿cierto? Y acá me queda menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿sí o no? Venga, que acá no he derivado todavía, o sea que sí tengo que tener el beta. O sea que esto como queda h barra omega medios. Y la derivada de ese logaritmo natural, pues básicamente es ¿quién? La derivada, la derivada interna, que sería h barra omega por e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos, que es el argumento, menos beta h barra omega. ¿Sí o no? Y esto no es otra cosa que h barra omega, factor de eh, factor de e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega más un medio. Y esto es h barra omega que multiplica a n de Bose-Einstein de h barra omega más un medio. Esto es muy parecido al autovalor, ¿cierto? Sino que en vez de n el número de excitaciones tenemos la densidad de población de los bosones. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo voy a coger y voy a derivar esto de acá con respecto a la temperatura para calcular el calor específico. Entonces, componente vibracional del calor específico, ¿cierto? Componente vibracional del calor específico. Entonces, esto es, a ver, tenemos la energía media y el calor específico vibracional, entonces en este caso sería la derivada de la energía media con respecto a la temperatura y esto es igual a la derivada con respecto a la temperatura de lo que nosotros hallamos que es la energía media acá, ¿cierto? Entonces, vamos a esta de acá, que sería h barra omega sobre 2 más e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lito, litín, ¿sí o no? Listo. Esto nos debería dar lo que nosotros graficamos el sábado cuando ya estábamos en las últimas, pues. ¿Sí o no? Deriva esto con respecto a la temperatura, la primera da cero porque es independiente de la temperatura. Entonces, ¿cómo nos da esto? Y defina, bueno, defina la escala térmica. La escala térmica característica defina teta vibracional como h barra omega sobre k sub b. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Esto quedaría como la derivada con respecto a t de k sub b por teta. Un momentico que acá también iba h barra omega, entonces teta vibracional, ¿cierto? Por e a la menos teta vibracional sobre la temperatura dividido 1 menos e a la menos teta vibracional sobre la temperatura, que es la escala característica. Listo, muy bien. Entonces sacamos la derivada ahí utilizando los antiguos trucos. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda K sub B, teta vibracional, ¿cierto? La derivada de ahí, entonces, ¿cuál sería? Sería teta vibracional acá por la derivada de 1 sobre t, que es menos 1 sobre t al cuadrado, pero por este menos da t al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda acá por teta vibracional sobre t al cuadrado. ¿Sí o no? Por e a la menos teta vibracional sobre t, que multiplica a este bicho de acá, ¿cierto? Esto es 1 menos e a la menos teta vibracional sobre la temperatura, ¿sí o no? Entonces, más, pues coloquemos acá, más, ¿cierto? Ahora la derivada del de abajo, ¿sí o no? ¿Cómo va a quedar esto? Entonces esto queda, a ver, esto quedaría K sub B por teta vibracional por el de arriba, que es E a la menos teta vibracional, sobre T por la derivada del de abajo, que sería menos por menos da más, o sea que la derivada interna de ahí sería
teta vibracional sobre t al cuadrado, ¿sí o no? Por eh, e a la menos teta vibracional sobre t, ¿cierto? Que esta sería la derivada interna de lo de abajo. Y todo esto lo multiplicamos por, o lo dividimos por el denominador al cuadrado, pero pues multipliquémoslo arriba. 1 menos e a la menos teta vibracional sobre t todo al cuadrado. Entonces, a ver, esto y esto da e a la menos 2 teta vibracional, ¿cierto? Entonces, ahí. Y este sería e a la menos teta vibracional. Pero por este signo menos, esto de acá se cancela con esta de acá, que también es e a la menos 2 teta vibracional, ¿cierto? O sea que esto queda K sub B por teta vibracional por e a la menos teta vibracional sobre la temperatura dividido 1 menos e a la menos teta vibracional sobre t al cuadrado. Y esto es lo que nosotros graficamos el sábado, ¿sí o no? Sino que se obtiene más o menos así. Entonces, calor específico cuantum mecánico, la componente vibracional. Entonces, esto es T. Esto es como algo así. Es discrepancia corregida. ¿Sí o no? Como decían en el juego de la boca, a ustedes no les tocó eso. Prueba superada. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ya hicimos la parte rotacional desde la cuántica, pero en el límite clásico de alta temperatura. ¿Cierto? Segundo, chicos. Eh, ¿Podría darle un minuto, por favor? Ya, bueno. le dio cedo. No, no, tengo que ir a buscar una cosa en la puerta, que estoy solo. Bueno, todo bien. Mientras yo le contesto a Jorge. Curiosidad, un diabético que come en el cumpleaños. No, pero
Oiga, Yesid, Juan Camilo no vuelto, Yesid. No, no he vuelto, profe. Volví. ¿Qué hubo? ¿Bien o no? Bien. Eh, un segundo, chicos. Vale.
Sí, porque. Bueno, Yesid. Eh, mm, continuemos acá. Listo, entonces ahora vamos a mirar la corrección a las rotaciones. Entonces, corrección cuántica a la componente rotacional del calor específico. Camilo todavía está ahí o ya se fue. Aquí estoy, profe. Ah, ya. Que se va, llegas así, se va Camilo, se va Camilo y llegas así. No, yo no me he ido. A ver, corrección a la componente rotacional del calor específico. Ah, Mañana, esa es Camilo. la que quiero ver, porque esa es la que tiene truco. No, pero la que tiene, o sea, la que tiene truco es para alta temperatura, esa ya la hicimos. Ahorita la hicimos antes de que usted llegara. Ah, Simplemente que para alta temperatura, o sea, ¿usted qué es lo que tiene? Vea, yo la vuelvo a escribir acá rápidamente. Camilo, mañana tenemos que hacerlo del proyecto. Entonces nos vemos para las 6 o 7 de la noche y le hacemos a eso, listo. sí, señor. Son muchas correcciones, ¿ok? No, la verdad no, mira. Ah, bueno, entonces no mire más bien. Bueno, entonces 2L más uno por E a la menos beta. Concéntrese en el póster y mañana miramos eso. Sí, señor. L por L más uno sobre 2i. ¿Qué pasa acá, Camilo? Si, por ejemplo, para el límite de alta temperatura es cuando usted usa la integral, ¿sí o no? Y le tiene que Sí. dar, en el límite de alta temperatura, tiene que dar K sub B por T. Esa la hicimos, ahorita pueden mirar las notas, la hicimos comenzando la clase, eso es muy sencillo. Porque si usted tiene más alta temperatura, comienza a poblar muchos estados, ¿sí o no? Y entonces los estados de energía comienzan a volver continuos. Y puede pasar de la suma a la integral, ¿sí pilla? Sí. Entonces, ahora, en el límite de baja temperatura, ahí sí no. Por ejemplo, usted puede decir lo siguiente, a ver, hagamos un ensayo pues acá. Para L igual a 0, L igual a 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, para L igual a 0 y L igual a 1, tendríamos Z Quantum Mechanical Rotational, entonces sería igual a la sumatoria desde L igual a 0 hasta más infinito de 2L más 1 por E a la menos beta H barra cuadrado L por L más 1 sobre 2i, y esto es igual a 1 más 2 por 1, 2, o sea que esto da 3, ¿cierto? Por E a la menos beta. Si eso es 1, L más 1 es 2, se va con el 2 de abajo y entonces arriba queda 1, o sea que esto es beta H barra al cuadrado sobre el momento de inercia, ¿cierto? Esto es básicamente lo que sería para L igual a 0 y L igual a 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la energía media sería igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z, cuantum mecánico vibracional, y esto es la menos derivada con respecto a beta, ¿cierto? Del logaritmo natural de 3 por e a la menos beta h barra cuadrado sobre i, ¿sí o no? ¿Cómo da esto? Entonces, todo el logaritmo natural de 3 más, entonces naturalmente esto es igual a menos la derivada con respecto a beta de e a la no, porque bajo el argumento, entonces queda menos beta h barra cuadrado, ¿cierto? Entonces, espera un momento que me tragué el 1, un segundo, chicos.
¿Ese es el vibracional o No, rotacional? rotacional, rotacional. Ah, que colocó ahí arriba vibracional. Ah, ya. Rotacional, sí. Entonces esto es menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 1 más 3 por e a la menos beta h barra cuadrado sobre i. Y esto como queda, esto queda la derivada interna, que sería entonces bajo el beta acá, ¿sí o no? Beta, esto es un menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría la derivada del argumento, segundo. A ver, para que esto quede acá, yo quiero que esto quede de una forma. Colocamos acá 2i y entonces acá colocamos 2 beta, ¿cierto? Este 3 de acá, entonces me quedaría acá. Me quedaría así, 2 por 3, ¿cierto? Por esa derivada interna de acá. Y esto quedaría acá, entonces h barra cuadrado sobre 2i, ¿sí o no? Porque esta es la temperatura característica por e a la menos beta h barra cuadrado sobre i, ¿sí o no? Simplemente divido y multiplico por 2 ahí. Dividido, entonces 1 más 3 por e a la menos beta h barra cuadrado sobre 2i, entonces acá, y esto lo multiplico por 2. Sobre 2 y esto lo multiplico por 2 porque la temperatura característica rotacional ha de definirse de esta forma, en términos de la energía original, ¿cierto? O sea, en términos de la energía de acá, ¿cierto? Acá, teta rotacional no es otra cosa que h barra al cuadrado, ¿cierto? H barra al cuadrado sobre 2i, ¿sí o no? Por K sub B, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto queda 6 por teta rotacional por e a la menos teta rotacional sobre t. 1 más 3 por e a la menos 2. Ojo al gol. A ver, esto es 2 teta rotacional, esto también es 2 teta rotacional sobre t. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Juan Camilo, un favor, por favor. Señor. Ah, pero esto no es teta rotacional, esto es rotacional. Necesito que me grafique esto y lo envíe al grupo, porfa. Listo. Grafique esto, eso no importa. O sea, simplemente grafique e a la menos 2 teta rotacional sobre t, mejor dicho. Grafique e a la Sí, la constante del frente. sí, tiene todas constantes a 1. Simplemente Ok, queremos ver cuál es el comportamiento medio, digamos, normalización aparte, ¿cierto? ok, vale. ¿Qué pasa acá cuando t tiende a 0? Vamos, esa es una buena pregunta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a 0? Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que esto naturalmente satisface el requerimiento que tenemos, que es que se cumpla el tercer ley de la termodinámica. Si quiere, continúe, profe. Ya lo mando. No, ya voy a continuar. Lo que pasa es que están preguntando muchas cosas por el grupo de coordinadores de la Universidad de Pamplona. Entonces, listo. ¿Cuál es el límite cuando te tiende a 0? ¿Sí o no? Cuando te tiende a 0, entonces eso es infinito en el denominador, entonces podemos colocar acá. Entonces, esto es, lo yo voy a calcular acá, esto es la energía correspondiente a las rotaciones, contribución mecánico-cuántica, esto es 6 veces la energía rotacional por e a la menos 2 teta rotacional sobre 1 más 3 por e a la menos 2 teta rotacional sobre la temperatura.
Si acá usted toma, por ejemplo, en esto el límite cuando t tiende a cero, ¿sí o no? Esto de acá va a ser muy pequeño comparado con uno, o sea que esto lo puede hacer, se lo pasa que arriba no, ¿sí o no? Esa es la belleza de las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente pequeño, súper pequeño comparado con cero, ¿cierto? Muy, muy, muy comparado con, perdón, comparado con uno. Por lo tanto, esto queda aproximadamente igual a 6 veces la energía rotacional por E a la menos 2 teta rotacional, ¿cierto? Sobre la temperatura. Cuando la temperatura acá tiende a cero, esto tiende a uno, pues. Entonces, esto básicamente, bueno, hagamos este análisis, mejor dicho. Ahora derivemos esto. Esto es para T que tiende a cero, ¿cierto? Entonces, así. Calor específico, componente mecánico cuántico, la contribución rotacional será igual a la derivada de E rotacional, quantum mechanical con respecto a la temperatura, de 6 por E rotacional, ¿cierto? Por E a la menos 2 teta rotacional sobre la temperatura, ¿sí o no? ¿Cómo queda esto? Bueno, entonces la derivada interna y eso sí no resiste análisis, ¿sí o no? Eso es menos 1 sobre t cuadrado. Entonces, esto es 6 por E rotacional por 2 teta rotacional sobre t al cuadrado por E a la menos 2 teta rotacional sobre la temperatura. Juan Camilo, Ya. grafique este de acá también. Espera un momentico. Ah, ok, Grafique ok. esto también acá. Entonces, a ver, esto es 6 h barra cuadrado sobre 2 veces el momento de inercia, que multiplica 2 teta rotacional, esto es 2 que multiplica h barra al cuadrado sobre 2 el momento de inercia por la constante de Boltzmann, por 1 sobre t al cuadrado por E a la menos 2 teta rotacional sobre la temperatura, ¿cierto? ¿Cómo queda esto acá? Bueno, entonces esto básicamente, venga, no expresemos eso en términos de esos h barras, esto va a quedar un descontrol. Hagamos mejor esto. 6 E rotacional, ¿quién es E rotacional? E rotacional básicamente es igual a teta rotacional por K sub B, ¿cierto? Muy bien, entonces esto cómo queda? Esto queda 12 por teta rotacional sobre t, todo al cuadrado, muy parecido a la contribución vibracional, por E a la menos 2 teta rotacional sobre la temperatura, ¿cierto? Entonces, Juan Camilo, grafique esto, por favor. Listo. Es más, si usted quiere, vea, divida este coso acá, coloque acá un 3, esto es 3 por 4, entonces meta un 2 acá adentro, listo. Para que grafique, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado por E a la menos x, el menos 1 sobre x, ¿sí me entiende? Sí. Creo que se comió una temperatura arriba, en el exponencial. No, ¿por qué? No, no que se la comió en la operación, se la comió que no la puso. Arriba, creo. De todas maneras, porque es que acabo de colocar acá. Suba, más. Ahí, en el numerador de ese cociente. No, vea que la que está acá, está la Menos temperatura, 2. No, arriba. sí, menos 2 teta, No, no, arriba. rotación, Arriba en la operación. acá. Sí. Ah, listo, tienes razón. Muy bien. Juan Camilo es pavo y viejo. Sí, es que como me puso las dos, no me quieren salir bien las dos. Las voy a mandar una por una porque me sale como como una función vectorial. Listo, no hay problema. Ah, ya sé cuál era el problema. Esos libros de Greiner tienen una cosa muy curiosa. Yo quisiera alguna vez discutir eso con algunos de los ex estudiantes de semana, a ver si ellos saben la respuesta. El libro de Greiner de mecánica cuántica es una chanda, ¿sí o no? Es como un curso de funciones de onda, pero el libro de mecánica estadística de Greiner, en la parte de mecánica estadística cuántica, es mejor dicho, eso es tremendo turbo. Qué curioso.
él porque habrá considerado que las funciones de onda son una forma particularmente decente de enseñar mecánica cuántica, pero cuando plantea la teoría cuántica para la mecánica estadística lo hace con la estructura formal de la mecánica cuántica. Tal vez tal vez la fecha, ¿no? Tal vez Ah, sí, señor. probablemente hizo el de mecánica estadística después del de cuántica. Tiene toda la razón. Hay que mirar la fecha. Voy a buscar para que se me quite la curiosidad. Ahí lo mandé, profesor. Bueno, muy bien. Entonces la primera es esa gráfica que usted hace ahí. Ambas tienden a cero para temperaturas bajas, ¿sí o no? Sí, señor. Y la que usted acabó de graficar, entonces también tiende a cero para temperaturas bajas. Bueno, excelente. Listo. Eh, ahora miremos lo siguiente. Si yo quisiera graficar la componente rotacional para una temperatura arbitraria, ¿cierto? Es decir, yo, por ejemplo, me vengo para acá, para una temperatura arbitraria. Esta gráfica yo tengo acá para una temperatura arbitraria, quedaría como algo así. Yo la tengo aquí en un cuaderno, pero no la tengo graficada. En estos días la grafico. Esto es Quantum Mechanical, la contribución rotacional al calor específico del gas diatómico. Esto es 1, si nosotros estamos graficando el calor específico rotacional con respecto a 3K sub B, ¿cierto? Es como algo así. Donde acá estoy graficando T sobre teta rotacional, ¿cierto? Entonces, esto es una gráfica normalizada, ¿cierto? Es una gráfica normalizada. Estoy normalizando por la escala característica de temperatura del calor específico, que eso es, digamos que apenas normal. Bueno, entonces, tercera ley de la termodinámica. Satisfecha. ¿Sí o no? Bueno, preguntas. No. Entonces acá la mecánica estadística cuántica, básicamente, ¿qué nos está diciendo? Vea, problema solucionado, ¿sí o no? Usted simplemente considere que la distribución de energía es una distribución discreta, recalcule la función de partición y entonces se finí, ¿sí o no? Bueno, eh, será, será que ¿será que esto funciona para otro tipo de situaciones también? Recuerden que, recuerden chicos, que los problemas importantes que queremos considerar son calor específico del gas diatómico, calor específico de sólidos y radiación de cuerpo negro. Muy bien, entonces para terminar hoy, tengo una cosa. Entonces, consideremos el calor específico de un sólido. Hay dos formas, hubo dos formas históricas en las que, digamos, la discrepancia con respecto al calor específico se solventó. Y el calor específico es una cantidad muy importante porque es una forma en la que nosotros podemos determinar transiciones de fase eh, en algunos materiales. La más conocida es el calor específico como un superconductor, ¿sí o no? Exactamente en la temperatura superconductora tiene usted, digamos, una discontinuidad en la susceptibilidad.
en la función de susceptibilidad y por lo tanto hay una transición de fase, ¿cierto? Quantum Statistical Mechanics, Motivation Part 6, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Hablando de lámparas. Bueno, entonces, a ver. Predicción clásica. Entonces, hay calor específico, ¿cierto? Calor específico de un sólido. El calor específico de un sólido dice lo siguiente. Bueno, entonces hubo dos predicciones, dos correcciones cuánticas. Correcciones cuánticas. Albert Einstein y Albert Einstein y Paul, ¿cómo es que se llamaba este man? Peter, es Peter, no Paul, sino Peter. De hecho, Petrus Debye, ¿sí o no? No necesita presentación. ¿Por qué corrigen Einstein y Debye el calor específico? ¿Qué pasaba con el calor específico? Bueno, entonces C sub B, o sea, calor específico a volumen constante es la derivada de la energía media con respecto a la temperatura y clásicamente teníamos lo siguiente. Que la mecánica estadística clásica predice un calor específico constante para todas las temperaturas de valor 3n por K sub B. Esto en termodinámica se conoce como la ley de Dulong-Petit. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, por razones que nosotros ahora tenemos bastante claras, nosotros sabemos que esto, digamos que hay una gran inconsistencia con la arena experimental, ¿cierto? No solamente que cuando T tiende a cero, el calor específico debe ser cero, sino también en los valores en el estado estacionario, ¿cierto? Pero es posible corregir el calor específico de forma tal que se vea así. Esta es la de Einstein. La corrección de Petrus-Debye es como algo así, donde esto es proporcional a T al cubo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar a ver qué fue lo que, digamos, qué se hizo por acá. Un segundo, chicos, que tengo un problema con el compu. A ver qué sucede. ¿Qué computador? Para que si friega la vida, hola. A ver. Eh,
Bueno, muy bien. Esto ya lo habíamos hecho a principio de semestre nosotros para más o menos ver cómo la mecánica estadística clásica podría predecir algunas cositas. Entonces, función de partición. La función de partición se evalúa teniendo en cuenta que Einstein consideró lo siguiente. Einstein consideró que un sólido correspondía a n osciladores armónicos independientes, todos vibrando a la misma frecuencia, ¿cierto? Es decir, Einstein consideró que cada desplazamiento armónico dentro del sólido, digamos 3n, porque son 3 grados de libertad, básicamente era igual a una matriz diagonal de frecuencias. Esto es una aproximación absurda, ¿cierto? Pero donde cada una de estas frecuencias será igual. Omega 3n al cuadrado, el resto era 0, 0, ¿cierto? 0, 0. O sea que es un modelo armónico completamente diagonal el que propuso Einstein. Esto es completamente absurdo. O sea, si usted solamente considera dos osciladores mutuamente acoplados, se da cuenta, cuando usted los desacopla, los dos oscilan a frecuencias diferentes. Solo con dos. Ahora imagínense con 3n. Esto significa que omega 1 es igual a omega 2 igual a omega 3n. Lo que hizo Pero aún, Debye, profe, pero aún así es rescatable de que siendo tan irreal, al menos no, capta algo del totalmente. comportamiento. No, no, totalmente, pero eso tiene que ver es con la mecánica cuántica, no tiene que ver con el modelo, ¿sí me entiende? Sí, En cambio, Debye sí es algo más relacionado con el modelo, ¿sí o no? Entonces, porque lo de Debye por lo menos reproduce que el calor específico es proporcional a pi al cubo para bajas temperaturas. Pero usted tiene toda la razón. Este modelo tiene algo de rescatable. A temperatura cero funciona. Entonces, esto es la integral sobre dx entre menos infinito y más infinito, integral entre menos infinito y más infinito sobre dp de e a la menos beta energía, y esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de dx de e a la menos beta p cuadrado sobre 2m por la integral entre menos infinito y más infinito de sobre dp de e. Uy, 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 se me cruzaron los cables de acá. P, ¿sí o no? De x e a la menos beta m omega cuadrado de x medios, ¿cierto? ¿Y es cuánto da esto? Esto da la raíz de pi sobre beta de 2m. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 2pi, ¿cierto? Se va m con m, ¿cierto? Arriba queda 2pi al cuadrado sobre beta cuadrado omega cuadrado, ¿sí o no? O sea que esto queda 2pi sobre beta omega y de acá queda el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de 2pi sobre beta omega y esto es logaritmo natural de 2pi, ¿cierto? Sobre omega menos logaritmo natural de beta, ¿sí o no? Energía media menos derivada con respecto a beta del generador de los cumulantes, que esto es igual como esto, la primera es una constante, nos queda menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de beta, ¿cierto? Menos logaritmo natural de beta, o sea que esto simplemente es 1 sobre beta, que es K sub B por T, ¿sí o no? Esa es la energía media. Estamos hablando clásicamente, pues, ¿sí o no? Entonces, clásicamente, naturalmente, acá, entonces, ¿qué queda? Que si esa es la energía media, ¿cierto? Entonces, la energía media total es igual a 3n por la energía media por átomo. Esto es 3n K sub B por T. Y el calor específico, que es igual a la derivada de la energía media total.
con respecto a la temperatura. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como 3n K sub B, que es la predicción de Dulong-Petit, ¿sí o no? Constante para todas las temperaturas. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que hizo el tocapelotas de Einstein? Entonces, básicamente, ¿qué consideró la cuantización del oscilador armónico? ¿Cierto? Que de esa acabamos de hablar ahorita antes de llegar a Juan Camilo, pero pues a Juan Camilo no le hace falta hablar de eso, ¿cierto? Entonces, muy bien. Oscilador armónico. H por partícula igual a P cuadrado sobre 2M más un medio de M omega cuadrado X cuadrado, igual recordemos. Cuando yo cuantizo el oscilador armónico, lo puedo expresar en términos de unos separadores A, que es la raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X más I por el momentum sobre M omega, ¿cierto? A daga, ¿cierto? Que es la raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X menos IP sobre M omega. O sea que tenemos acá, que A daga es diferente de A, por lo tanto son operadores no hermitianos, ¿cierto? No hermitianos. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, adicionalmente, nos podemos decir adicionalmente, entonces tenemos que H quantum mechanical para el oscilador armónico, entonces ¿cómo queda? Queda H barra omega que multiplica a daga por A más un medio, ¿cierto? Y entonces el problema de autovalores se convierte en H quantum mechanical actuando sobre un autoestado hamiltoniano para un número de excitaciones fijas en un estado, estados de Fock, entonces esto queda como H barra omega A daga A, que sería el operador número, actuando sobre n, esto es igual a h barra omega n más un medio, por el que es de n, y esto es lo que nosotros conocemos como el autovalor. El autovalor para el oscilador armónico cuántico del hamiltoniano. Y con este autovalor voy a calcular la función de partición, función de partición. Esto es exactamente lo que acabamos de hacer para el gas diatómico, ¿cierto? Es la misma, lo que pasa es que ahí tenemos componentes traslacionales y tenemos componentes vibracionales, que esto no lo tenemos naturalmente en el sólido. Las que uno dice, bueno, y las componentes del centro de masas. No, hombre, las componentes del centro de masas no existen porque el movimiento promedio alrededor del centro de masa es cero. ¿Sí o no? En cambio, en un gas diatómico no. Entonces tenemos lo siguiente. Z quantum mecánico, entonces sería la suma desde n igual a 0 hasta más infinito. Esto ya lo acabamos de hacer ahorita, esto es e a la menos beta en. Esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta por n más un medio h barra omega. Y esto es igual a, con esa serie geométrica que tenemos ahí, esto es e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Entonces, como nosotros ya sabemos pues con todo este chisme. Oiga, hablando de chismes, oiga, Jessy, una cosa interesante que pronto usted puede ver en los libros, siempre aparece un seno hiperbólico en las respuestas de las funciones de partición. Eso es muy común. Sí. Entonces, hay que poner atención porque de pronto en el parcial que salga una vaina de esas. Hagamos eso como para ver cómo es que queda. Simplemente pues de chismosos. Listo. Vale. Entonces, e a la menos beta h barra omega medios
sobre el 1 lo expresamos como E a la beta h barra omega medios por E a la menos beta h barra omega medios menos E a la menos beta h barra omega medios por E a la menos beta h barra omega medios, ¿cierto? Entonces esto es E a la menos beta h barra omega medios, ¿sí o no? Sobre E a la menos beta h barra omega medios factor de E a la beta h barra omega medios menos E a la menos beta h barra omega medios. Y esto simplemente es ¿quién? Eso es 1 sobre 2 seno hiperbólico de beta h barra omega medios, ¿cierto? Esa es una clásica en mecánica estadística cuántica, Jessy, por ejemplo. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Calculemos la energía media de esto. Entonces, ¿cuál es la energía media? Y relacionémoslo. Acá vamos a comenzar a ver que en este tipo de problemas surge de manera natural Bose-Einstein, ¿sí o no? Eso es, digamos que nosotros podríamos decir que eso es bastante interesante desde la perspectiva de que Bose-Einstein no solamente es una construcción por simetría, sino que también surge de manera natural cuando cuantizamos la teoría clásica de la mecánica estadística. ¿Listo? Pero eso es heredado del álgebra de los operadores de escalera, ¿no? Sí, o sea, es del álgebra del operador de escalera, más sin embargo, esto es una teoría de una sola partícula. ¿Sí me entiende? Entonces esto no tiene que ver nada con permutaciones, Camilo, ¿sí, sí pilla? Sí, sí lo Porque lo que entiendo. nos estamos diciendo es que eso es n por el número de partículas, por el n por la energía, pues, total, ¿cierto? Entonces, pues, Sí, sí, ya te entendí el argumento ahí. He ahí la sutileza. sí, es interesante, digamos, o digamos, tiene cierta curiosidad, pues, la cosa ahí, ¿sí o no? Porque, pues, obviamente Bose-Einstein no tendría por qué surgir de acá de ninguna forma, si es una consecuencia de la simetría de intercambio, ¿cierto? Pero igual surge, entonces es más fundamental todavía. Eso es, digamos, a lo que yo me refiero. Bueno, entonces, Ok. ¿cómo queda esta vaina acá? Queda entonces que I quantum mecánico barra, entonces es menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z quantum mecánico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto? Menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de E a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos C a la menos beta h barra omega. Y esto es menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de E a la menos beta h barra omega medios menos logaritmo natural de E de 1 menos C a la menos beta h barra omega. ¿Cierto? Entonces, esto es acá, baja esto queda como la derivada con respecto a beta, porque menos por menos da más de beta h barra omega medios, ¿cierto? Menos por menos, o sea que esto es más la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Entonces, y esto queda acá, beta h barra omega medios. Menos por menos da más. O sea que ¿cómo queda esto acá? Esto queda más h barra omega por e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Y esto queda, como les había dicho, a ver, este beta acá no va porque ya derivé. Esto es h barra omega factor de 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 más un medio. Esto es lo que es Bose-Einstein, ¿cierto? Bose-Einstein, ¿cierto? O sea que esto es h barra omega por n de Bose-Einstein de h barra omega más un medio. Esto realmente, esto es idéntico al autovalor, pero con Bose-Einstein. O sea, la energía media tiene en cuenta, digamos, la gran componente
de partículas y de su densidad, ¿sí o no? Y tienen la misma forma el autovalor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto por qué es interesante ver? Bueno, esto es interesante verlo acá. Después vamos a comenzar a hablar de los bosones, de los fermiones, de dónde salen, qué tienen que ver con el spin, el teorema estadístico del spin, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero En acá, últimas, bueno, continúe, profesor. hágale, hágale. En últimas, lo que hay es prácticamente implícito también el estado de mayor ocupación medio. ¿Cómo? Ahí, o sea, en últimas lo que uno tiene ahí también es el estado de mayor ocupación medio. Sí, exactamente. Algo así. Yo creo que debe ser, hay que precisar algunas cosas, pero podría verse como por ese lado, ¿sí me entiende? Sí, Como usted dice como los estados más probables, pero el medio, ¿sí o no? sí. Sí, como algo así, exactamente. Una cosa interesante que yo quiero que ustedes consideren es que este término de acá, este de acá, es un término específico para la temperatura mayor que cero. Esto es lo que nosotros llamamos una contribución térmica. La, eh, la energía media también tiene una contribución de temperatura cero. ¿Esto es único de qué área? ¿Esto es qué? Esto es térmico y esto es, Cuántico. eso es cuántico, ¿cierto? Muy bien, entonces con esa energía media, nosotros esencialmente vamos a hacer varias cosas. Entonces podemos tomar el límite de alta temperatura y el límite de baja temperatura, ¿sí o no? Esto apenas está comenzando. Límite de baja temperatura. Límite de baja temperatura. ¿Cómo es el límite de baja temperatura? Pues entonces utilicemos la función de distribución de Bose-Einstein y veremos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, y quantum mecánico media, entonces es aproximado, bueno, es igual a, coloquemos igual primero, igual a h barra omega que multiplica un medio más n de Bose-Einstein. Entonces, h barra omega que multiplica a un medio más, a ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es un medio de eh, eh, 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? Y ahora sí aproximamos Taylor. Más 1 sobre 1 más beta h barra omega, ¿cierto? Más un medio de beta h barra omega al cuadrado más puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Esto queda igual a h barra omega que multiplica a un medio más 1 sobre, ¿cierto? Ah, perdón, me faltó acá el menos 1. Yo soy como agüevado, ¿no? Menos 1 se va este con este, ¿cierto? Entonces esto queda, factorizamos beta h barra omega factor de 1 más un medio de beta h barra omega, ¿cierto? Sí, bueno, hasta ahí vamos bien, Yesid, ¿cierto? Sí. ¿Por qué puedo hacer yo esta expansión de Taylor? Porque si esto es alta temperatura, beta es muy pequeño, o sea que el coeficiente de la exponencial es supremamente pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a h barra omega, un medio más 1 sobre beta h barra omega, por 1 más un medio de beta h barra omega, ¿cierto? A la menos 1, ¿sí o no? Entonces acá utilizamos la expansión binomial. Entonces aproximadamente igual a h barra omega, un medio más 1 sobre beta h barra omega que multiplica a 1 menos un medio de beta h barra omega, ¿cierto? Esto es igual a h barra omega medios más
1 sobre beta h barra omega menos, ¿cierto? Queda 1/2 de h barra omega, que va este con este, y entonces ¿cómo queda esta vuelta de acá? Ah, este h barra omega se va con el de afuera, esto se cancela, o sea que esto simplemente queda más 1 sobre beta, y esto es igual a K sub B por T. Entonces, en el límite de alta temperatura, el modelo cuántico de Einstein reproduce el comportamiento clásico. Importante, recuerden lo que yo les dije de los límites. Eso es fundamental. Muy bien. Y entonces, naturalmente, nosotros podemos, digamos, recobrar eh, el, el comportamiento clásico, el calor específico, ¿cierto? Entonces, porque acá, entonces este I quantum, entonces esto es qué, esto es igual a I clásico, media I de acá, entonces C sub V, que es igual a la derivada de I total media, con respecto a la temperatura, esto es igual a 3N por K sub B. Bingo, ¿sí o no? Entonces, Dulong Petit. Entonces, en el límite de Einstein, entonces naturalmente nosotros volvemos a obtener a Dulong Petit, ¿sí o no? Eso es algo, digamos que importante, que es lo que nosotros queremos ver. Ahora, nosotros queremos ver es que realmente Einstein, digamos, reproduce o, digamos que libera la inconsistencia con la tercera ley, ¿sí o no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en este momento. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, sí, a pesar de que pues, es una aseveración descabellada que el sistema se puede modelar así, el modelo tiene muchos aciertos. Sí, no, pues sí, totalmente. O sea, lo que pasa es que como a mí me cae mal Einstein, yo siempre aprovecho para joderlo. ¿Por qué, profesor? Porque a mí no me gustan las personas que tienen un perfil humano tan pobre como Einstein, ¿sí me entiendes? Ya, Entonces, como con Landau, pues. Aló. sí, sí, más o menos. Pero yo creo que Einstein era peor. Sí, Entonces, yo tengo la idea contraria, pero pues igual es una opinión sin fundamentos. no creo, pero pues, o sea, todo puede pasar. Un segundo, chicos. Oiga, qué enredo que hay con un número de WhatsApp de un profesor. Unos le escriben y alguien contesta que no es él. Y yo le escribo y él contesta que sí. Dios mío bendito.
Ahora sí el mundo de Julio, pero loco del todo. Calor específico a volumen constante, derivada de la energía mecánico-cuántica media, ¿cierto? Con respecto a la temperatura. Esto es igual a la derivada con respecto a la temperatura de un medio, ¿cierto? Más 1 sobre, bueno, realmente h barra omega sobre 2 más h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1, que no es otra cosa que Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo queda esta vuelta acá? Entonces hay que derivar con respecto a beta naturalmente, ¿sí o no? Esto es igual a la derivada con respecto a beta de h barra omega medios más h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1 por la derivada de beta con respecto a la temperatura, que esta pues sí es breve, ¿sí o no? Beta es 1 sobre k sub bt, o sea que esto es menos 1 sobre k sub bt cuadrado, ¿cierto? Pues muy bien, entonces esto queda menos 1 sobre k sub bt cuadrado por la derivada con respecto a beta de h barra omega medios más h barra omega por e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Listo. Venga, yo pienso que tenemos acá. Entonces, bueno, entonces derivamos este chisme de acá. Esto es menos 1 sobre k sub bt al cuadrado, ¿cierto? Esto queda por h barra omega, porque sale de la derivada, por e a la beta. A ver. Derivada interna de acá. Derivada interna es h barra omega por e a la beta. H barra omega, derivada externa es 1 menos e a la beta. H barra omega a la menos 2, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver una cosa. Ah, Yasmin ya no está conectada. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pero esto es por un menos 1, por el menos 1 del denominador, o sea que esto es menos h barra omega acá, entonces menos con menos, o sea, más, esto es h barra omega al cuadrado sobre k sub bt al cuadrado, pero como acá sub b está lineal, entonces hay que multiplicar acá por un k sub b, listo, ¿sí o no? Esto nos da por e a la beta h barra omega sobre, esto lo cambié yo acá, como muy avispado, e a la beta h barra omega menos 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, listo. Y entonces y acá definimos lo que conocemos como la temperatura característica. Temperatura característica del modelo de Einstein. ¿Cierto? Teta sub E es igual a H barra omega sobre K sub B. Entonces, teta de Einstein es una temperatura característica de este problema, ¿cierto? Que nos permite a nosotros realmente decir, cuándo una cosa es qué y cuándo no, ¿cierto? Entonces acá tenemos que, entonces, C sub V de T es igual a teta de Einstein sobre la temperatura al cuadrado. Entonces, esto acá es E a la teta de Einstein sobre la temperatura sobre E a la teta de Einstein sobre la temperatura menos 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que uno tendría que verificar acá? Uno tendría que verificar que esto en el límite tiende naturalmente a lo que tiene que tender, al calor específico de Dulong-Petit. Bueno, entonces acá, esto es para un solo grado de libertad, ¿cierto?
pero yo debo de considerar 3 grados de libertad, o sea que esto lo tengo que multiplicar por 3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, límite de Dulong-Petit. Entonces, C sub V de t para igual al límite cuando t tiende a infinito de 3k sub b por teta e sobre t al cuadrado por e a la teta e sobre t dividido e a la teta e sobre t, ¿cierto? Esto es 3k sub b, ¿sí o no? Esto, si t es infinito, esto lo podemos aproximar a 1, pero abajo no podemos hacer eso, o sea, tan alegremente porque nos da indeterminado, ¿cierto? Esto queda como teta e sobre t al cuadrado, es aproximadamente igual por 1. Expandimos en Taylor, esto es 1 más teta e sobre t menos 1 al cuadrado, se va menos 1 con menos 1, esto que teta e sobre t al cuadrado, este se va con este y esto tiende a 3k sub b, que es el límite de Dulong-Petit, ¿sí o no? Entonces, obviamente Einstein reproduce el límite de Dulong-Petit también a partir pues, del, del, del modelo exacto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lo que tendría que hacer, vea, Jessy, usted puede considerar este calor específico exacto que usted tiene acá y entonces diga que esto de acá es 1 sobre X, esto es 1 sobre X, ¿cierto? Y esto es acá también 1 sobre X, ¿cierto? Por lo tanto, graficar. Puede graficar, como lo hicimos, C sub V de X proporcional a 1 sobre X al cuadrado por E a la 1 sobre X, ¿cierto? Sobre E a la 1 sobre X menos 1 todo al cuadrado, ¿cierto? Y esto entonces le va a dar como algo así. Y esta es la corrección al calor específico que hizo Albert Einstein. Entonces ya mañana nos vamos a enfrentar con la corrección al calor específico que hizo Petrus Debye. Listo. Bueno, muy bien. Vale. Vale. Mañana, Jessy, yo por la mañana voy a estar un poquito ocupado, pero entonces nos vemos para las 10 de la mañana, Jessy. Mañana martes. Sí, sí, no hay problema. Pues a Entonces las nos 11 me vemos tengo de que 10 a desconectar 10 12. minuticos, pero ¿hay problema? O sea, a las 11 tengo que desconectarme 10 minuticos para poder asistir a otra y después sí vuelvo para acá. Entonces, yo estoy pendiente, nos vemos de 10 a 12 y después nos vemos de por ahí de 2:30 a 4:30. Listo, Jessy. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, así quedamos. Profe, me Para que regalas entonces, 5 minutos, por favor. sí, entonces para que mañana, Jessy, terminemos toda la motivación de mecánica estadística cuántica y el miércoles comenzamos entonces con teoría de permutación, ¿cierto? Que eso en la maestría sí lo tengo que evaluar. Eso es muy importante. Listo. Vale. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Uy, no, qué boleo de clase que di hoy. Ah, también.